Nadie te dice esto, pero hay historias que empiezan como un susurro y terminan como una sentencia. Esta es una de ellas, porque todo parece normal, hasta que no lo es. Porque todo parece bajo control, hasta que se rompe. Y cuando se rompe, ya es demasiado tarde para volver atrás. Imagina esto. Una mujer que lo tenía todo. Fama, poder, respeto. Sosteniendo a un recién nacido, mientras el hombre que debía estar a su lado decide desaparecer como si nunca hubiera existido. Ahí es donde todo empieza. 2005. Ciudad de México. Una sala de maternidad en silencio. Erika Buenfil, una de las actrices más importantes del país, sostiene a su hijo por primera vez. No hay flores. No hay familia completa. No hay padre. Solo hay un vacío que pesa más que cualquier ausencia física. Y ese vacío no es casual. Es elegido. Es construido. Es una decisión fría que empieza en un hombre, pero que termina marcando la vida de un niño. Durante años, lo que ocurrió esa noche se contó a medias, como si fuera un rumor incómodo que nadie quería confirmar del todo. Se hablaba de un romance breve, de una noche en Acapulco, de un embarazo inesperado a los 40, pero nadie hablaba de lo más importante, el abandono calculado, el silencio deliberado, la forma en que un apellido poderoso puede desaparecer sin dejar rastro, pero dejar consecuencias. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esto no empezó como una tragedia. Empezó como cualquier historia que parece inofensiva. Erika no era una mujer ingenua. Era una mujer que ya había vivido lo suficiente para reconocer riesgos. Pero hay algo que incluso las personas más fuertes no pueden evitar: el deseo de no estar solas. Y cuando ese deseo aparece en el momento equivocado, todo cambia. Monterrey, 1964. Ahí nació una niña que el país entero aprendería a conocer como Erika Buenfil. Desde muy joven, entró al mundo del espectáculo. Creció entre cámaras, luces, decisiones ajenas. Aprendió rápido cómo funcionaba ese sistema. ¿Quién tenía poder? ¿Quién decidía? ¿Quién desaparecía? Y sobre todo, cómo sobrevivir. Y sobrevivió bien. Muy bien. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de éxito. Telenovelas, contratos, reconocimiento. Era una de las consentidas del sistema. De esas mujeres que no solo participan, sino que dominan. Pero hay algo que nadie te advierte cuando llegas a la cima: que puedes tenerlo todo, y aún así sentir que te falta lo único importante. El vacío no se ve en televisión, no aparece en entrevistas, no se mide en ratings, pero existe y crece. Y cuando crece lo suficiente, empieza a tomar decisiones por ti. A principios de los 2000, Erika tenía fama, estabilidad, trayectoria. Pero también tenía algo más: el peso del tiempo. La industria ya no la veía igual. Las nuevas generaciones empezaban a ocupar su lugar. Y aunque seguía siendo importante, ya no era indispensable. Y eso, para alguien que ha vivido del reconocimiento, es una grieta peligrosa. Porque en esa grieta es donde entran las decisiones que cambian todo. 2004. Acapulco. Noche, música, poder. En el Bayview, uno de los lugares donde se cruzaban políticos, empresarios y celebridades, Erika lo ve. Ernesto Zedillo, Jr., hijo de un expresidente. Un hombre que no necesitaba presentarse. Su apellido hablaba por él. Ella no reacciona como una adolescente. Reacciona como alguien que entiende lo que significa acercarse a ese tipo de poder. Y por eso intenta mantener distancia. Lo intenta de verdad. Pero él insiste. Una vez. Dos. Tres. Y aquí hay algo que debes entender. Los hombres que nunca han sido rechazados no saben cuándo detenerse. Consigue su número. Empiezan los mensajes, las invitaciones, los encuentros. Y lo que parecía un juego ligero se convierte en algo más íntimo, más peligroso, más real. Duró poco, menos de 2 meses. Y ese es el detalle que lo cambia todo. Porque las historias más devastadoras no siempre nacen de relaciones largas. A veces nacen de momentos breves. En el instante exacto en que alguien está más vulnerable. Erika no buscaba un escándalo.
No buscaba una aventura, buscaba algo mucho más simple, una sensación de hogar, de estabilidad emocional, de algo que no terminara cuando se apagaran las luces. Pero entonces pasó lo único que nadie puede controlar: el embarazo. Para ella fue una sacudida, una oportunidad, un milagro. Para él fue un problema, una amenaza, una complicación que no encajaba en su mundo. Cuando Erika le dio la noticia, no hubo alegría, no hubo duda, hubo miedo. Y después, silencio. Cambió de número. Desapareció. Como si borrar el contacto pudiera borrar la realidad. Y ahí es donde la historia deja de ser privada. Porque cuando una mujer queda sola frente a una decisión así, el mundo entero empieza a posicionarse, aunque nadie lo diga en voz alta. Erika decidió continuar. No por orgullo, no por presión, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo en su vida tenía sentido completo. Pero mientras ella construía una vida, él reconstruía su imagen. 2005. Él formaliza otra relación, otra historia, otra versión de sí mismo. Más limpia, más aceptable, más conveniente. Y el hijo queda fuera. A partir de ese momento, todo empieza a cambiar. No de golpe. Nunca es de golpe. Primero son pequeños detalles. Llamadas que no regresan. Proyectos que se enfrían. Miradas distintas. Distancia. El sistema que antes la protegía empieza a soltarla. Porque hay algo que debes entender. El poder no necesita atacar directamente. Solo necesita retirarse. Y cuando eso pasa, todo lo demás cae solo. En Monterrey, el juicio fue peor. No por falta de información, sino por exceso de prejuicio. Ser madre soltera no era solo una circunstancia. Era una etiqueta. Una condena social. Restaurantes donde la escondían. Personas que evitaban verla. Miradas que decían más que cualquier palabra. Una estrella. Convertida en incomodidad. Y mientras todo eso pasaba afuera, adentro había algo más duro. La incertidumbre económica. Cuentas vaciadas. Dinero desapareciendo. Recursos que ya no alcanzaban. La caída no fue escandalosa. Fue lenta, silenciosa, constante. Pero lo más difícil no era eso. Era lo que venía después. Porque el verdadero precio de esta historia no lo pagó ella. Lo pagó el niño. Nicolás creció en una paradoja. Sabía, aunque no lo entendiera del todo, que había algo incompleto. Algo que no encajaba. Algo que faltaba. Y los niños perciben eso, lo sienten, lo absorben. No tenía apellido paterno reconocido. No tenía esa figura que otros niños daban por sentada. Y eso crea algo que no se ve, pero se siente todos los días. Una grieta. Erika hacía todo lo posible, pero una madre sola no puede cubrir todos los espacios. Y en uno de esos espacios entró otra figura.